Continuamos en VTV 24 horas y ya está con nosotros el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de ese balance de los 3 años, porque durante estas semanas han pasado por aquí los diferentes representantes de la oposición y han hecho balance sobre sus 3 años al frente de la alcaldía. Un balance pues que no ha sido nada positivo y alegando que la ciudad no está bien cuidada y que no tiene proyecto de ciudad y de futuro. ¿Qué diría a estas declaraciones? Bueno, yo lo que no espero de los grupos de la oposición es que aplaudan al gobierno, ¿no? Y por lo tanto siempre van a buscar algún comentario, algún argumento o justificación para criticar a la actuación del gobierno municipal, pero yo no comparto esa opinión porque creo que además es falsa, ¿no? Y es muy impostada. En primer lugar, yo creo que durante estos 3 años hemos sido capaces de arreglar las cuentas y el agujero económico que nos dejó el Partido Popular. Y creo que esto es un aspecto muy importante, ¿no? Porque la capacidad económica es básica para poder desarrollar proyectos de futuro en Vitoria-Gasteiz. Y creo que esto se ha ido haciendo a lo largo de estos 3 años, ¿no? Mejorar las cuentas económicas tras un agujero de más de 68 millones de euros que nos dejó el Partido Popular como herencia. Por otro lado, creo que durante esta legislatura hemos realizado y estamos realizando numerosas inversiones en los barrios de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Creo que han sido los gran olvidados durante muchos años y sin embargo en esta legislatura pues hemos realizado más de 20 y estamos realizando más de 20 e incluso 30 actuaciones, inversiones importantes en los barrios de Vitoria, además con un añadido, que fundamentalmente gran parte de esas obras se han consensuado con las y los vecinos de nuestros barrios, ¿no? El impulso a la movilidad creo que es algo claro, ¿no? Durante estos 3 años, con proyectos como el autobús eléctrico inteligente, cuya licitación ya está en marcha y se adjudicará en los próximos meses, un proyecto de más de 44 millones de euros, ¿no? Ya solo con eso, solo con el BEI, podemos incrementar o hemos hecho una inversión muy superior a la que se hizo en la pasada legislatura en otras obras, ¿no? Como la estación de autobuses, la Avenida Gasteiz o el Palacio de Europa. Solo con el autobús eléctrico inteligente hemos logrado que administraciones como el Gobierno vasco, como la Diputación, inviertan más dinero en Vitoria-Gasteiz que lo que hicieron en la pasada legislatura. Por tanto, yo creo que eso también hay que destacar, ¿no? Y por último, creo que si algo tiene este gobierno, además de lo que he comentado, es un proyecto de ciudad, una estrategia de aquí al 2025 con una serie de actuaciones que también puse de relieve en el pasado debate del Estado de Política General. Por lo tanto, bueno, pues la oposición evidentemente lo que no va a hacer es aplaudir al gobierno, lo que no va a hacer es destacar los aspectos positivos y lo que va a intentar es fundamentalmente buscar puntos de crítica que creo que son bastante débiles y en muchos casos falsos. Desde Nuevas Generaciones del Partido Popular de Álava han creado un vídeo sobre su trabajo como alcalde y la semana pasada estuvo aquí con nosotros su portavoz en el Ayuntamiento de Vitoria, Leticia Comerón. Le preguntábamos sobre este vídeo y sobre su objetivo, de que algunas personas lo han recibido con gracia y otras como una burla, ¿no?, hacia la figura del alcalde, y nos decía que se trataba de una parodia sobre lo que está haciendo usted al frente del gobierno municipal. ¿Cómo han recibido este vídeo ustedes? Pues yo ni siquiera lo he visto, la verdad. No. Sí que me lo han contado, pero creo que además no aciertan, porque yo no soy de tomar café, ni suelo bajar a tomar café. Eso parece que me conoce un poco el Partido Popular, ¿no? Pero yo creo que es la tónica del Partido Popular en Vitoria, no solo en esta legislatura, ¿no?, sino en todas las legislaturas en las que no gobierna. Cuando el Partido Popular no gobierna en Vitoria, pues le importa poco la ciudad, le importa poco lo que ocurra en Vitoria y busca esa máxima de que cuanto peor, mejor para mí, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que se ha demostrado durante estos 3 años que el Partido Popular no ha aportado nada positivo, que no ha aportado nada constructivo para Vitoria-Gasteiz, que cuando está en la oposición no piensa más que sus intereses partidistas y poco le importa lo que ocurre en la ciudad y que se centra más pues en este tipo de cosas que pueden ser más o menos curiosas. Yo me las tomo con humor, de todas formas, y que además están muy alejadas de lo que es mi forma de hacer, mi forma de sentir y mi forma de trabajar. También desde la portavoz de Euskal Herria Bildu, Miren Larrión, nos señalaba ayer mismo que tras ese debate del estado de la ciudad, usted daba por finalizada la legislatura porque, a pesar de que ofrecía acuerdos en ese pleno sobre el estado de la ciudad con 12 acciones para la Vitoria-Gasteiz del futuro, nos decía que han pasado 3 semanas y que todavía no se han puesto en contacto con los grupos de la oposición para alcanzar pues, dichos acuerdos. No, no es cierto eso, ¿no? Yo creo que también es el latiguillo que utiliza la oposición. La oposición sí que está agotada, la oposición sí que está terminada y la oposición sí que tiene ganas de que acabe esta legislatura, ¿no? Pero no es el gobierno está trabajando con mucho interés, con mucha actitud, con muchas ganas, con mucha ilusión
de forma responsable y que además con muchas iniciativas puestas encima de la mesa, ¿no? Algunas incluso con acuerdos como el que alcanzamos ayer en torno al proyecto de Gasteiz-Antzokia y Euskararen Etxea. Por lo tanto, aquí el único que está agotado es la oposición, la única que hace política de cliché es la oposición y desde luego que desde el gobierno seguimos trabajando para desarrollar por los proyectos de la ciudad, ¿no? Y esas reuniones de las que habla, ellos siempre saben que estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a reunirnos, que seguimos además convocando a los grupos para los diferentes temas de la ciudad y que lo seguiremos haciendo, ¿no? Yo creo que si alguien ha decepcionado, porque al Partido Popular se podía intuir que su política iba a ser una política constructiva, basada mucho en el rencor, en que como no gobierno voy a hacer todo lo posible para que tú no puedas gobernar, como yo no estoy gobernando voy a hacer todo lo posible para que la ciudad no avance. Ese es el Partido Popular cuando está en la oposición, ¿no? En Vitoria-Gasteiz. Pero si alguien ha decepcionado ha sido EH Bildu y su portavoz, porque han pasado de formar parte de los grupos, ¿no? Que impulsamos un cambio político en la ciudad, alinearse con el Partido Popular en la política del no por el no y en la política de poner palos en la rueda al avance de la ciudad, ¿no? Y van de la mano en muchas ocasiones el Partido Popular y EH Bildu en Vitoria, única y exclusivamente porque les une un interés, que es el de intentar desgastar a este equipo de gobierno, ¿no? Por lo tanto, también esas críticas yo creo que hay que matizarlas mucho, están muy sesgadas y vienen fundamentalmente formadas por un interés partidista, ¿no? De EH Bildu, que ha visto cómo ha sido incapaz de trabajar en positivo por la ciudad y se ha alineado con el Partido Popular en esas políticas del no por el no. Respecto a esas 12 acciones para la Vitoria-Gasteiz del futuro, ¿cómo ve el alcalde el futuro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz? Yo lo veo muy bien, yo lo veo además que creo que estamos en un momento crucial porque hay una suma de proyectos que son estratégicos para Vitoria-Gasteiz. Quiero recordar que uno de los proyectos principales es el de la llegada de la alta velocidad y el del soterramiento del corredor ferroviario. Cuando llegamos al gobierno en 2015, la propuesta que nos había dejado el anterior gobierno municipal del Partido Popular era una entrada en superficie de la alta velocidad con una pequeña inversión en la calle Dato. Hoy, 3 años después, estamos cerrando un acuerdo en Madrid para poder soterrar 3,6 kilómetros de corredor ferroviario y hacer una estación soterrada que dé una respuesta definitiva a la llegada de la alta velocidad y que se integre de forma soterrada, como he dicho, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí hay un cambio abismal, ¿no? Y este es un proyecto estratégico para el futuro de la ciudad y en base a este proyecto pivotan y gravitan otros proyectos que creo que son importantes para nuestro futuro, pero fundamentalmente son proyectos que están sustentados en las fortalezas de Vitoria. Ocupamos una ubicación estratégica y hay que aprovechar esa oportunidad. Nuestro carácter industrial, nuestro carácter sostenible, nuestra calidad de vida, una ciudad que inspira orgullo, ¿no? Son puntos fuertes sobre los que tenemos que cimentar la Vitoria del futuro y desde luego que el gobierno que yo dirijo tiene muchísimas actuaciones y muchísimos proyectos, muchísimas ideas sobre cuál tiene que ser esa Vitoria del 2025 o del futuro, ¿no? Por lo tanto, esto es otro de los elementos que yo quiero destacar. Esta legislatura, por fin, contamos con un gobierno municipal que sabe hacia dónde quiere llevar la ciudad, que sabemos qué es lo que queremos para Vitoria, que sabemos cuál tiene que ser el futuro de Vitoria-Gasteiz y que eso no lo hacemos en base a nuestros intereses partidistas o en base a un interés ideológico, sino en base a las fortalezas que tiene nuestra ciudad, fortalezas que además compartimos todos. Sobre ese soterramiento al que hacía mención, tras la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, ¿pueden producirse modificaciones o se va a solicitar ese soterramiento que incluya Salburua y Zabalgana? Bueno, nosotros siempre hemos solicitado que el soterramiento de la línea ferroviaria por Vitoria se produzca el máximo posible, ¿no? De tal manera que si es posible soterrar todo el corredor ferroviario de la ciudad, se haga. La respuesta de Fomento y de Madrid es muy diferente, ¿no? Y evidentemente ellos son conocedores, todos somos conocedores de la importante inversión que eso supondría y por lo tanto lo que plantean es que si queremos ir a un soterramiento integral de la línea ferroviaria en Vitoria, tanto desde Salburua hasta Zabalgana pasando por Jundiz, tendremos que esperar a otro momento, porque en estos momentos no se podría abordar y tendríamos que hacer provisionalmente, y entre comillas diría lo de provisionalmente, una entrada en superficie, que es lo que nos dejó el Partido Popular. Yo evidentemente sé cómo son esas entradas provisionales en superficie y sé que eso puede durar décadas. Por lo tanto, creo que ahora es el momento de abordar en una primera fase,
3,6 kilómetros de soterramiento desde Boulevard de Salburua hasta la calle Pedro Asúa, y en un segundo momento, una vez de que tengamos ya materializado y realizado ese soterramiento, puede ser que abordemos otros 2 kilómetros, otro 1,5 kilómetros, posteriormente otros 3, de tal manera que vayamos abordando en fases la totalidad del soterramiento del corredor ferroviario, ¿no? Con la llegada del gobierno socialista nosotros no hemos notado nada diferente, lo único que es cierto que la reposición del gobierno, el nombramiento de los responsables políticos de Adif, etcétera, ha retrasado unas semanas aquellas reuniones que teníamos que haber tenido en junio. Yo quiero recordar que esta misma semana ya se reúne el gobierno vasco con el gobierno de Madrid para abordar muchos temas, y en conversación con la consejera está claro que uno de los temas centrales va a ser el soterramiento, ¿no?, de Vitoria-Gasteiz, y yo creo que las próximas semanas podremos tener noticias. Eso en el ámbito político, porque en el ámbito técnico los trabajos de coordinación para desarrollar el proyecto se han ido realizando sin ningún problema durante estas últimas semanas. Continuando con la movilidad, nos encontramos ya con las obras del tranvía al sur, con el estudio informativo del tranvía Salburua y con la elaboración de ese estudio informativo del tranvía Zabalgana. A este respecto, ofrecía un acuerdo al Partido Popular que extendía al resto de formaciones para impulsar el tranvía a los barrios de Salburua y Zabalgana. ¿Ha obtenido respuesta o alguna petición de reunión con el resto de partidos? Pues no, la verdad es que nosotros hemos lanzado esa propuesta a todos los grupos, especialmente ahora el Partido Popular, porque parece ser que es el único que apuesta por el tranvía a los barrios de Salburua y Zabalgana. Yo no lo puedo entender, de verdad. Yo creo que los vecinos y vecinas de Salburua y Zabalgana llevan reclamando con razón hace muchos años el poder disponer y disfrutar de un servicio de transporte público de alta capacidad que pueda dar respuesta a las demandas de movilidad que tienen. Y ese es el tranvía. Y yo ahora no puedo entender, cuando tenemos desarrollado el proyecto para poder lanzar el tranvía a Salburua o posteriormente a Zabalgana, que ahora empiecen las dudas en los grupos de la oposición. Es muy difícil de entender en los barrios de Salburua y Zabalgana cómo puede haber ahora grupos políticos en la oposición del ayuntamiento que estén o que sean contrarios a dar una respuesta a una demanda histórica, ¿no?, como es la llegada del tranvía a Salburua y Zabalgana. Y por eso hemos lanzado este acuerdo o esta propuesta de acuerdo al Partido Popular. Esperemos que evidentemente podamos recibir una respuesta satisfactoria, porque nadie podría entender en Salburua como, teniendo un proyecto que podemos impulsar ya, se paraliza por falta de voluntad política. Yo desde luego voy a luchar y voy a trabajar para que el tranvía llegue a Salburua y a Zabalgana cuanto antes. Y tal y como me comprometí al principio de la legislatura, estamos en disposición para que en esta legislatura, antes de que acabe esta legislatura, podamos lanzar ya las obras del tranvía a Salburua y dejemos ya definido el estudio informativo para el tranvía a Zabalgana. En cuanto a, comentaba antes que ya están licitadas las obras para transformar la línea periférica del autobús en el autobús eléctrico inteligente. ¿Esta línea cuándo será una realidad? Pues se ha licitado ya el expediente y entendemos que para el año 2020 será una realidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ahora hay que recibir las diferentes ofertas, que hay que analizarlas, que hay que adjudicar la obra, que tenemos que tener los prototipos de los autobuses eléctricos que van a circular por Vitoria-Gasteiz y que hay que hacer una obra civil un poco importante en todo lo que es la línea periférica para dar carril exclusivo, ¿no?, al autobús eléctrico en Vitoria. Por lo tanto, entendemos que para el 2020 podrá ser una realidad, finales del 2019, principios del 20, y por otra parte, que yo quiero destacar, son 44 millones de euros, ¿no?, de los cuales más del 70%, más del 75%, incluso más del 80% lo pone tanto el Gobierno vasco como la Diputación. Solo con la obra del autobús eléctrico inteligente hemos logrado que administraciones como el Gobierno vasco o la Diputación inviertan más dinero que en la pasada legislatura, y creo que eso muestra, pues bueno, cuál ha sido la capacidad de este gobierno municipal para llegar a acuerdos con otras instituciones. Volviendo a ese balance de los 3 años, tanto el portavoz de Podemos como el de Irabasí nos hacían hace unas semanas ese balance y coincidían en que Vitoria-Gasteiz había ganado en convivencia, pero que en el resto de materia suspendía, y que por ello, de cara a las próximas elecciones de 2019, no volverían a apoyar al Partido Nacionalista Vasco para que llegara, bueno, pues a alcanzar esa alcaldía. ¿Cómo toman que ya a menos de casi un año, ¿no?, de las próximas elecciones ya tengan claro que no van a apoyarles? Bueno, son posicionamientos de cada uno de los partidos políticos a los que yo evidentemente no voy a entrar, ¿no? Cada uno es libre de apoyar o no apoyar
a otros partidos políticos, pero lo que no puedo coincidir es que en el resto de materias, excepto la convivencia, no se haya avanzado. Creo que estamos hablando, ¿no?, de proyectos estratégicos como el soterramiento, el tranvía sur, el tranvía Sabalgana, el tranvía Salburúa, el autobús eléctrico inteligente, las obras en los barrios, todo ese proceso de participación ciudadana en el que también muchas de ellas han sido consensuadas con vecinos y vecinas, arreglar las cuentas económicas, mejorar las relaciones con las otras instituciones, el soterramiento de la alta velocidad. Creo que son simplemente muestras de que esta ciudad está avanzando y de que está mejorando, ¿no? Evidentemente los grupos de la oposición pues tienen que hacer la crítica, porque no están para aplaudir al gobierno, sino que están para criticarlo, ¿no? Y yo en ese contexto enmarco las declaraciones de Podemos e Irabasi, pero evidentemente creo que durante esta legislatura hemos desarrollado proyectos, incluso de forma conjunta con ellos, que han beneficiado a la ciudad. También, bueno, hablando de convivencia, desde el Gobierno municipal han impulsado la puesta en marcha de un observatorio de la convivencia. ¿Sobre qué puntos va a trabajar este observatorio y cuándo va a ser una realidad? Pues esta es otra de las mejoras de esta legislatura, ¿no? Teníamos antes un gobierno municipal que lo que hacía es apelar a los miedos de la gente, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es apelar a lo bueno que tenemos, ¿no?, y a las seguridades, ¿no? Y por lo tanto creo que esto es un aspecto positivo. Entre ellos, entre las medidas que hemos impulsado, está el del Observatorio de la Convivencia, un observatorio que vamos a licitar enseguida, que ya se están preparando las bases y que tiene dos objetivos. Por un lado, realizar informes periódicos sobre el grado de convivencia existente en la ciudad, y por otro lado, mediar en los conflictos que se puedan generar en Vitoria-Gasteiz, porque sí que es cierto que desde el Ayuntamiento estamos apelando constantemente a la convivencia, a la coexistencia pacífica, a la cultura de la diversidad, al respeto de los unos a los otros, ¿no?, a la igualdad entre hombres y mujeres, a evitar actitudes machistas, LGTBI-fóbicas, etcétera, pero no es menos cierto que siempre se producen ciertos conflictos, ¿no?, en la ciudad, y por lo tanto creemos que un observatorio que también pueda servir para mediar en esos conflictos y que no vayan a más, pues es una mejora para toda la ciudadanía. También, bueno, hay un acuerdo alcanzado ayer mismo en el Cargune de Euskera, fue la aprobación de ese Gasteizko Café Antxokia para que se sitúe en el Palacio Ruiz de Vergara. ¿Qué plazos se barajan para que también sea una realidad este espacio? Pues por fin hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Yo siempre he dicho que para el proyecto de Gasteiz Antxokia, que es un proyecto compartido con los colectivos euskaltzales, como ocurre con el proyecto de Emakume Etxea, de las Casas de las Mujeres, que es un proyecto compartido y protagonizado fundamentalmente por los colectivos feministas y de mujeres, tenemos que ir todos de la mano, ¿no? Y en este sentido hemos logrado también ayer, entre todos y todas, que avalemos el Palacio Ruiz de Vergara como ubicación para no solo el Gasteiz Antxokia, sino también para Euskararen Etxea. El objetivo ahora es que antes de que termine este año podamos licitar la redacción del proyecto y también de las obras, y que antes de que termine la legislatura o coincidiendo con el final de la legislatura podamos adjudicar la redacción del proyecto y también la ejecución de las obras, ¿no? Y creo que por una parte recuperamos un palacio magnífico de nuestro casco medieval, le damos vida, y por otra también lo que hacemos es pues dar respuesta también a un sueño que tenemos muchos euskaltzales en Vitoria-Gasteiz, como es el que tengamos un Gasteiz Antxokia y una Euskararen Etxea, ¿no? Y creo que este es un paso positivo y que demuestra también pues la voluntad de acuerdo de este gobierno, en este caso con los colectivos euskaltzales, como lo hicimos también hace ya varias semanas con el Palacio Echanove, otro palacio del casco medieval que en estos momentos estaba en desuso y que va a servir también para albergar la Casa de las Mujeres, ¿no? Pues yo creo que son muestras de que este gobierno está activo, de que este gobierno está a pie de calle, de que este gobierno habla con los colectivos de la ciudad y que pacta y consensúa con ellos los diferentes proyectos que son estratégicos para nuestro futuro o que son adecuados para el desarrollo de políticas que entendemos beneficiosas para la ciudad. La oposición habla también de la situación de los comercios en la ciudad y de que está desapareciendo comercio. ¿Cuál es la situación que transmite, que tenéis en el ayuntamiento? Bueno, si uno hace un análisis cuantitativo sobre el número de comercios que hay en Vitoria-Gasteiz en estos momentos, podemos decir que en el primer semestre del 2018 hemos ganado 18 comercios. Es decir, que a 30 de junio del 2018 hay 18 comercios más que a 1 de enero. Pero evidentemente esto no nos puede relajar, ¿no?, ni caer en la autocomplacencia, porque entendemos que el comercio pues es un sector que está pasando un momento difícil porque hay nuevas fórmulas de acceder al comercio y de acceder a la compra de productos, ¿no?, entre otras la compraventa online, y por lo tanto creemos que ese es un aspecto que tenemos que trabajar.
Lo estamos haciendo en colaboración con los colectivos y asociaciones de comercio en la ciudad, en los diferentes puntos de Vitoria-Gasteiz y especialmente en el centro urbano, ¿no? Donde con el proyecto Masterplan lo que pretendemos es reactivar la vida social y comercial de Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, estamos muy al tanto de lo que ocurre con el comercio, compartimos sus dificultades y sus inquietudes y estamos poniendo medios para intentar que la actividad comercial en Vitoria-Gasteiz no se vea resentida y por lo menos lo que le puedo decir es que a fecha de 30 de junio había 18 comercios más en Vitoria-Gasteiz que a fecha del 1 de enero. Una de las medidas es ese plan de intervención en las lonjas vacías del centro. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, fundamentalmente es en el casco medieval. Lo que pretendemos es establecer espacios más amables para el ciudadano y para el comercio, ¿no? Y el hecho de tener una lonja vacía no es una buena señal ni es un buen indicador, ¿no? Y no invita al paseo. Y lo que queremos hacer fundamentalmente es con iniciativas que no supongan un coste elevado, desarrollar entornos más amables donde podamos recuperar también comercios o lonjas que están vacías en este momento, ¿no? Y bueno, es una prueba piloto que vamos a hacer también con un plan de empleo, de tal manera que personas que se encuentran en desempleo a través del Plan Comarcal de Empleo puedan mejorar estos comercios, o estas lonjas, mejor dicho, y que estas lonjas puedan servir luego para el desarrollo de una actividad profesional o comercial, ¿no? Amén de otras intervenciones que lo que buscan es fundamentalmente un entorno más agradable para hacerlos atractivos al ciudadano y para hacerlo más atractivo a la actividad comercial. Un tema de actualidad y que está suscitando polémica está siendo la propuesta de reservar a la empresa de Mercedes parte del suelo para su futura ampliación, que afectaría parte del Anillo Verde y concretamente al bosque de Zabalgana. ¿Se respeta con esta propuesta el entorno natural y medioambiental? Bueno, no es una reserva específica para una empresa. Lo que se está haciendo en el Plan General de Ordenación Urbana, en la revisión del plan, es ver cuál es el uso que le vamos a dar al suelo de la ciudad en los próximos años. Y yo tengo muy claro que una de las fortalezas en las que sustenta la Estrategia 2025, nuestro proyecto de ciudad para el año 2025, es el carácter industrial. Las empresas son una parte muy importante de Vitoria-Gasteiz y empresas como Mercedes, como Michelin, ¿no?, entre otras, son claves para el futuro de nuestra ciudad y de nuestras familias. Por lo tanto, creo que el plan general tiene que tener presente que en el futuro podamos dar respuesta a las demandas de ampliación de empresas que ya están instaladas en la ciudad. Y creo que es muy importante tener una reserva de suelo industrial para que empresas que ya están instaladas en Vitoria puedan ampliar su actividad, porque eso supondrá más trabajo y supondrá también mejor economía en la ciudad, o que empresas que no están en estos momentos quieran instalarse. Por tanto, lo que estamos planteando ahora es, en torno a la fábrica de Mercedes, lo que estamos planteando es qué uso tiene que tener el suelo del entorno para poder dar respuesta a dos características que tiene Vitoria. Una es su carácter industrial, pero otra es su carácter sostenible. Y desde luego que todo lo que hay ahora encima de la mesa son propuestas, pero que desde luego desde el gobierno municipal ya sabemos cómo podemos abordar un incremento de la reserva de suelo industrial sin que se afecte al Anillo Verde, de tal manera que podamos ganar suelo industrial y además ganar espacio en el Anillo Verde. Es la propuesta que estamos trabajando, de tal manera que lo que vamos a poner encima de la mesa será una reserva de suelo industrial para dar respuesta a las demandas de nuestras empresas, pero que además permita que el Anillo Verde en la zona de Zabalgana gane más de 50.000 metros cuadrados con respecto a la situación actual. Por lo tanto, creo que son estrategias que se llaman win-win, en la que ganan todos. Ganamos en espacio industrial y ganamos en Anillo Verde, que por supuesto es otra de las señas de identidad de Vitoria. Pero para ganar en ese espacio industrial sí que se tocaría parte del bosque de Zabalgana, aunque luego se ganaría en Anillo Verde. Podría haberse afectado en algún momento, depende de cómo se diseñe, ¿no? Entonces, yo no puedo asegurar en estos momentos que no se pudiera haber afectado, pero la afección va a ser menor de lo que va a ganar el bosque de Zabalgana. Me explico, es decir, que al final el balance de Anillo Verde en ese punto de la ciudad va a ser que vamos a contar con 50.000 metros cuadrados más de lo que ahora existe. Con lo tanto, vamos a tener más bosque, vamos a tener más Anillo Verde en esa zona de lo que hay ahora. Y eso sin perjuicio de que podamos tener una reserva de suelo industrial para futuras demandas de nuestras empresas. Algunas propuestas de la oposición sobre este tema. Irabasí va a presentar en el próximo pleno una moción con 3 puntos para que no se destruya el bosque de Zabalgana por la ampliación, buscar alternativas a los espacios industriales y también blindar todo el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz ante futuras amenazas.
También otra alternativa que plantean desde Euskal Herria Bildu es ampliar ese suelo industrial hacia el polígono de Jundiz en vez de hacia el bosque de Zabalgana. ¿Podría ser esta una alternativa? Vamos a ver, yo lo que quiero dejar claro es que en este momento estamos en fase de propuestas, que lo que estamos recibiendo ahora son las aportaciones y propuestas de grupos políticos, de asociaciones, de colectivos, de empresas, etcétera, que no hay nada definido y que tendremos que definirlo en el ayuntamiento por mayoría absoluta de los miembros de la corporación, que eso posteriormente ya se produzca en la legislatura que viene. Ahora, no obstante, no vamos a destruir el bosque de Zabalgana, no vamos a destruir el anillo verde. A nadie de nosotros se nos ocurre eso. El anillo verde forma parte de nuestra seña de identidad medioambiental. Es una de las fortalezas sobre las que se sustenta nuestra estrategia 2025. E insisto, lo que estamos planteando es poder dar una respuesta a la demanda industrial y además poder hacerla compatible con una ampliación de nuestro anillo verde. Yo no puedo entender a aquellos grupos en los que dicen el anillo verde es sagrado y las empresas no pueden tener un espacio donde poder ampliar su actividad, porque si no hay actividad económica en Vitoria-Gasteiz difícilmente vamos a poder mantener nuestra calidad de vida. Ahora, hay que hacerlo compatible, y es lo que estamos planteando desde el Gobierno, hacer compatible las demandas de suelo industrial con la protección y mejora de nuestro anillo verde. Por lo tanto, no vamos a destruir ningún bosque, no vamos a destruir ningún anillo verde, eso no se nos pasa por la cabeza. En todo caso, lo que haremos es compatible esa reserva de suelo industrial con ampliar, no con mantener, con ampliar el anillo verde y el bosque de Zabalgana en ese punto de la ciudad. Quizás hasta no ver claramente ese proyecto no tenemos muy claro, ¿no?, cómo sería esa reestructuración. Probablemente, pero como digo, ahora estamos en fase de recibir propuestas y lo que queda en evidencia y demuestra es que la revisión del plan general es una revisión que se está haciendo de forma muy activa, que estamos incorporando las aportaciones y las sugerencias de numerosos colectivos y que esto enriquece el debate y estoy seguro que, que va a mejorar de forma significativa el plan general que aprobemos probablemente ya en la próxima legislatura. También hace unos días se aprobaba el proyecto de ordenanzas fiscales para 2019. ¿En qué van a beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz? Bueno, yo quiero decir que en estos momentos el esfuerzo fiscal en Vitoria es menor que cuando entramos a gobernar. Las ordenanzas fiscales que aprobó el Partido Popular en su último año de gobierno suponían una mayor carga, una mayor presión fiscal que las que el gobierno PNV-PSE ha aprobado en estos años. Por lo tanto, quiero dejar claro que el esfuerzo fiscal que los ciudadanos hacemos para el pago de impuestos, de tasas y de precios públicos ahora es menor que el que recibimos cuando empezamos a gobernar. Con respecto a la propuesta de ordenanzas fiscales actual, lo que puedo decir es que lo que planteamos es una congelación de los impuestos y un incremento de las tasas y de los precios públicos conforme al IPC, que también creo que es razonable, ¿no? Son incrementos que creo que se pueden asumir y que evidentemente el ayuntamiento tiene que ir actualizando sus precios y sus tasas al coste de la vida para poder mantener los servicios. Desde Euskal Herria Bildu no están muy de acuerdo con esta ordenanza y señalan que, bueno, plantean ellos, ¿no?, que se podría recaudar más subiendo el IAE a las empresas y bajar en la misma proporción el IBI que pagan las familias con el objetivo de que pague más quien más tiene. Eso es un discurso, yo creo que más bien demagógico, ¿no? La izquierda abertzale sabe que el impuesto de actividades económicas que está hoy vigente lo acordamos con ellos. Entonces no puedo entender que hace 2 años a la izquierda abertzale le pareciera bien que el impuesto de actividades económicas sea el que es, por cierto, un impuesto de actividades económicas menor del que el Partido Popular aprobó en su día, pero que es mayor del que evidentemente pueden desear algunas de las empresas, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos tenemos un impuesto de actividades económicas que está acordado con la izquierda abertzale, no puedo entender que no le parezca bien cuando ellas mismos lo aprobaron, ¿no? Y con respecto al impuesto de bienes inmuebles, lo que podemos decir es que también lo acordamos con la izquierda abertzale, entonces no sé dónde está el problema ahora, ¿no? El problema es que pues, lo que toca es criticar por criticar, como he dicho antes, en esa forma de hacer la política muy similar a la del Partido Popular, porque EH Bildu y el Partido Popular, desgraciadamente, lo que vemos es que van de la mano en numerosas ocasiones en Vitoria y en este ayuntamiento, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que la propuesta que se ha hecho es la de congelar los impuestos que por cierto ya aprobamos en su día todos juntos, y un incremento de las tasas del 2%, que es normal. El IBI en términos generales ha bajado la recaudación, ha bajado un poquito la recaudación con respecto
a años anteriores, ¿no? Aunque es cierto que igual algún oyente me esté diciendo, oye, pues a mí me ha subido, ¿no? A un 20-25% de la gente le ha podido subir algo, pero a un 80% de la población le ha bajado el impuesto de bienes inmuebles en estos últimos años. Por tanto, yo creo que la definición de los impuestos se ha hecho de forma correcta, se ha actualizado a la situación actual de Vitoria-Gasteiz y se ha acordado con todos los grupos, con lo que no entiendo ahora esas críticas. Otro tema es la ampliación del estadio de Mendizorroza. También desde Euskal Herria Bildu, Miren Larrion ayer nos señalaba que choca un poco esa inversión de 8 millones de euros que se va a realizar por parte del Ayuntamiento para esa ampliación con la decisión de los clubes de fútbol de ir a la huelga al no ver mejoradas las condiciones de sus campos en la ciudad. Bueno, yo aquí quiero dejar una cosa muy clara. Con respecto a Mendizorroza tenemos una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque el campo es municipal. Y por lo tanto el Ayuntamiento debería abordar a corto plazo una serie de inversiones que superarían los 8 millones que en principio vamos a invertir para la mejora de Mendizorroza. Eso para empezar. El campo es municipal y va a seguir siendo municipal después de la inversión. Lo único que en vez de hacer la inversión solos, que es lo que tendríamos que hacer porque el campo necesita una serie de mejoras de forma inmediata que superan los 8 millones que vamos a poner en el conjunto total de la inversión, lo que vamos a hacer es entre todos, que supone entre otras instituciones y entre el Deportivo Alavés, ¿no? Por tanto, creo que esa es una buena oportunidad. Insistía, el campo es municipal y va a seguir siendo municipal, y además el Ayuntamiento, siendo dueño ahora y después de la instalación, solo va a abonar 1 de cada 10 euros que se inviertan en el campo. Por lo tanto, creo que también es una muy buena operación. No sé si es la mejor, pero es muy buena operación que no podemos perder en la ciudad, ¿no? Porque es cierto que nosotros invertimos 8 millones de euros, pero no es menos cierto que vamos a recibir entre 2,5 millones y 3 millones de licencias, con lo que la aportación neta que hace el Ayuntamiento es entre 5 y 5,5 millones de euros en una inversión que supera los 55 millones. Por lo tanto, estamos hablando de una instalación que es municipal, que va a seguir siendo municipal, que el Ayuntamiento debería abordar en el corto plazo inversiones por encima de los 8 millones de euros, y que lo que hemos conseguido es lograr la implicación del Gobierno vasco, de la Diputación y también del Deportivo Alavés para hacer una inversión que supera los 55 millones, que va a permitir consolidar el equipo de fútbol entre los mejores de la Liga Española y que además el Ayuntamiento solo va a invertir 1 de cada 10 euros. ¿Dónde está el problema? ¿No? Con respecto a los campos de fútbol locales, es cierto que la Federación recibió, especialmente en la legislatura pasada, promesas que no se cumplieron. Y no es menos cierto que en esta legislatura estamos abordando también aquellas inversiones que se deberían haber hecho antes, ¿no? Y las estamos haciendo ahora. Ahí están los vestuarios de Arindabarra, está el campo de fútbol y de rugby de la CUA 03. Esta misma semana vamos a aprobar la mejora de los vestuarios de Arambizkarra. Posteriormente vamos a mejorar la hierba artificial de 2 campos de fútbol, ¿no? Como el de la Cuarriaga y Arindabarra. Estamos haciendo inversiones. ¿No al ritmo que quiere la Federación? Probablemente no. No al ritmo ni siquiera que querríamos nosotros, que nos gustaría ir más rápidos, pero es la capacidad que en estos momentos tenemos, ¿no? Y creo que en el momento en que la propia Federación vea que se están haciendo las inversiones y que ya se están aprobando, como vamos a hacer esta misma semana con los vestuarios de Arambizkarra, espero que también puedan desconvocar la huelga. Pero también a mí me gustaría mandarle un mensaje a la Federación, y en concreto a su presidente. Está bien que quieran movilizar a los clubes de fútbol para mejorar las instalaciones municipales y las instalaciones de fútbol de la ciudad, pero también podría hacer algo porque la Federación Española de Fútbol pueda invertir en los campos de Vitoria-Gasteiz. La Federación Española de Fútbol, que yo sepa, es una federación con mucho dinero, que recibe mucho dinero y que bien podría trasladar parte de su presupuesto, que son más de 100 millones de euros, a lo que es las inversiones en los campos de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Por lo tanto, a la Federación yo lo que sí le pediría es que además de movilizarse contra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se movilice contra su propia federación para ver si logra también una mayor implicación económica de la Federación Española de Fútbol en los campos de Vitoria-Gasteiz. Otro tema es el de la limpieza de la ciudad, porque el otro día nos señalaba también Leticia Comerón, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, que tras ese recorrido que había realizado por los distintos barrios, una de las quejas más habituales era la falta de limpieza. ¿A ustedes les llegan estas quejas al Ayuntamiento? Sí hay quejas con respecto a la limpieza, pero son puntuales. La ciudad se limpia más que nunca en estos momentos, y la ciudad en general está limpia.
Quizás los que vivimos aquí no percibimos ese grado de limpieza, pero yo le puedo asegurar que todas aquellas personas que nos visitan, y son muchas, nos dicen y destacan el grado de limpieza de Vitoria-Gasteiz. Incluso me hace mucha gracia porque ha habido hasta hace poco, cuando gobernaba el Partido Popular en Madrid, ministros que nos han visitado y con los que he tenido la oportunidad de estar en la ciudad, me han felicitado por el grado de limpieza de Vitoria-Gasteiz. Y yo les solía decir, ¿no? Pues a ver si convence usted a los suyos en Vitoria, porque siempre critican la falta de limpieza en la ciudad. Por lo tanto, la ciudad está limpia en general y se limpia, pero no es menos cierto, y ahí yo le doy la razón a muchos vecinos, que hay puntos en la ciudad concretos de suciedad. Puntos fundamentalmente por la falta de civismo. Por mucho que pase una barredora o por mucho que se recoja un contenedor, si al minuto siguiente un vecino o vecina deja un sofá al lado del contenedor, deja un mueble o deja un somier, pues difícilmente vamos a mantener la ciudad limpia. Y eso ocurre. Y hay puntos de la ciudad donde hay ciudadanos que por una falta de civismo, en la mayor parte de los casos y otras veces por una falta de información, pues dejan las bolsas de basura fuera, o dejan un sofá, o dejan voluminosos que al fin y al cabo dan una imagen un poco más fea de la ciudad. Y esos puntos negros existen, y esos puntos de falta de limpieza existen, pero son puntos concretos que no se deben a la inacción del ayuntamiento o a la falta del servicio de limpieza, sino que se deben fundamentalmente a la falta de información / civismo de algunos vecinos que dejan, pues como digo, estos materiales fuera de los contenedores. ¿Cuál es la situación de Salburua y de las ratas? Porque el Partido Popular ha vuelto a salir diciendo pues que se tiene que atajar ya este problema, sobre todo pues los bambús y la vegetación en el Paseo de Estrasburgo solicitan que se poden para intentar atajar este problema. Es muy gracioso porque quien ha generado el problema ha sido el Partido Popular, que es quien diseñó ese sector, ¿no? Y es el que decidió poner el bambú en Vitoria-Gasteiz y en ese caso en el punto de Salburua, ¿no? Yo he visitado en varias ocasiones esa zona de Salburua, he hablado con vecinos, con comerciantes, con hosteleros, soy consciente de que existe este problema y que evidentemente hemos intervenido en una parte de él, ¿no? Ahora estamos buscando la fórmula de cómo intervenir en el resto, pero no solo es esa parte, sino que hay mucha superficie que tendríamos que mejorar y que tendríamos que intervenir, y eso supone un coste fundamentalmente en el mantenimiento de las zonas verdes, que lo que hace es pues que tengamos que actuar paso a paso, no de forma inmediata en todos los sectores y en todas las zonas de Salburua, ¿no? Soy consciente del problema, lo hemos tratado en numerosas ocasiones, hemos abordado una solución para la zona de los columpios en el Paseo de Estrasburgo y probablemente, como digo, vamos a ir siguiendo interviniendo, pero me hace mucha gracia que el Partido Popular, que es el responsable de que tengamos el bambú en Salburua, pues ahora sea el que evidentemente se erija como el defensor de otra causa, ¿no? Yo creo que hay que actuar con más responsabilidad y desde luego pues creo que no lo ha hecho así el Partido Popular. No obstante, coincido con los vecinos y estamos también buscando la fórmula para ir tomando medidas. Algunas, insisto, ya hemos tomado y seguiremos tomando en los próximos meses, pero de forma paulatina, habida cuenta de la superficie tan amplia donde hay que intervenir. ¿Cuál es la relación actual del Ayuntamiento con el servicio de limpieza, con FCC? Bueno, pues es un servicio complicado, ¿no? Porque fundamentalmente en esta legislatura lo que hemos hecho es lo que no se había hecho en otras. Y en este caso lo que puedo decir es que en esta legislatura hemos hecho una cosa tan sencilla como decir, solo te vamos a pagar los servicios que prestas, los servicios que realizas. Esto que parece algo obvio no se hacía antes. Con gobiernos anteriores no se hacía así, se pagaba todo, se hiciera o no se hiciera. Por lo tanto, en este momento nosotros solo pagamos lo que se hace. Por eso puedo asegurarle que se hace prácticamente el 98% de los servicios y que, por lo tanto, se limpia la ciudad más que nunca, que es lo que le decía antes, ¿no? Pero es cierto que las relaciones son complicadas porque hay una tasa de absentismo elevada, son complicadas porque la oferta económica que hizo la UTE pues fue una oferta económica con una baja importante, y porque el Ayuntamiento está actuando de forma muy rigurosa, ¿no? Solo pagando aquellos servicios que se prestan. Y todo eso hace pues, que la viabilidad económica de este contrato pues, sea difícil, y evidentemente nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general. Hay grupos como el Partido Popular que dice, bueno, es que esto siempre está una amenaza de huelga. Hombre, la podríamos resolver de forma muy sencilla, podemos hacer como hacían ellos,
pagamos todos los servicios, se presten o no, y asunto arreglado. Ya no iba a haber ninguna tensión económica para la empresa y por lo tanto no íbamos a tener ningún problema. Pero no creo que sea esa la forma de actuar. Yo creo que el ayuntamiento solo tiene que pagar lo que se hace y eso hace que la gestión del día a día de la contrata de limpieza no sea sencilla. Pero también quiero recordar que durante todos estos meses y esta legislatura estamos abordando el tema para evitar que se produzca una huelga de basuras que tendría pues eso, unos efectos muy negativos para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. ¿Esa posible gestión directa del servicio de limpieza en qué punto se encuentra? Bueno, podría ser una de las opciones, ¿no? Lo que ahora tenemos encima de la mesa es la solicitud de resolver el contrato con la actual UTE. Estamos viendo efectivamente si cabe o no cabe la resolución del contrato actual y en función de eso pues veremos cuáles son las alternativas que tenemos, pero hoy pasa porque o la empresa continúa, la UTE en este caso, continúa con el servicio y con el contrato hasta la vigencia del mismo, pasa por otra parte, si no por la resolución del contrato porque hay encaje legal y por lo tanto se puede realizar, o si no evidentemente en el caso de que persista este conflicto, pues pasaría por la remunicipalización, porque lo que tenemos muy claro es que la ciudadanía no puede ser la pagana de una gestión muy complicada de las basuras, de la gestión de residuos y de limpieza, que no es única exclusivamente de esta legislatura, sino que se remonta a otras legislaturas, pero que quizás en esta, con ese control escrupuloso que ha hecho el ayuntamiento, pues ha incrementado un poco la tensión y el conflicto. ¿Se plantean algún plazo para terminar con esa relación con la contrata? Pues no, porque no depende de nosotros, ¿no? Depende también de otros agentes, de otras entidades. En estos momentos se ha trasladado a la COJUA, que es el Consejo Asesor, ¿no? Para que pueda, de Euskadi, para que pueda estudiar las diferentes interpretaciones que hacemos del contrato unos y otros, y veremos si cabe o no cabe esa resolución del mismo o si evidentemente tendríamos que tomar otras medidas. Por lo tanto, yo creo que serán los próximos meses, pero no puedo dar una fecha concreta. Tenemos ya a la vuelta de la esquina la celebración del Día de Santiago y pocos días después las fiestas de Vitoria, y desde el Ayuntamiento están trabajando en la seguridad de cara a la celebración de estas fiestas. ¿Qué novedades en materia de seguridad nos vamos a encontrar? Bueno, yo creo que también ayer mismo celebramos una reunión de coordinación entre Policía Local y la Ertzaintza, en la que yo también estuve presente, y fuimos planteando pues, todo el dispositivo de seguridad para fiestas. Este año otra vez quiero recordar que está prohibida la entrada de vidrio y de latas en el Chupinazo. Fundamentalmente lo de las latas se hace porque, claro, una lata llena que se pueda tirar, lanzar, pues puede ser peligrosa, y una lata que esté rota pues puede tener ese efecto de cuchilla que también corte a las personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es el poder evitar que tengamos ese riesgo, y por lo tanto este año también prohibiremos la entrada del vidrio y de latas en la plaza, ¿no? Y por otra parte, pues va a haber un dispositivo especial. Este año, por primera vez, quiero destacar que va a haber un sistema compartido, emisora compartida entre la Policía Local y la Ertzaintza, y un mando compartido entre Policía Local y Ertzaintza, para que todos los dispositivos de ambos cuerpos puedan estar disponibles en el recinto festivo para dar respuesta a cualquier situación que se pueda producir, que esperemos que no se produzca, ¿no? Y en concreto con todo lo que tiene que ver con las agresiones sexistas y machistas, pues un dispositivo especial para que evitemos esas agresiones y que las mujeres también puedan disfrutar del espacio público y del espacio festivo en condiciones de igualdad con los hombres. Para terminar, alcalde, me gustaría saber de cara a las próximas municipales, cómo afronta desde el partido pues esta recta final, que ya no queda prácticamente nada porque el tiempo pasa ya volando. Bueno, pues nosotros seguimos trabajando por la ciudad, gestionando Vitoria-Gasteiz, desarrollando los proyectos que nos comprometimos a hacer y que hemos acordado también con las y los vecinos, y desde luego que yo ahora lo que le puedo decir es que 3 años después tenemos muchísima más experiencia, conocemos muchísimo mejor el funcionamiento del ayuntamiento, también el funcionamiento de los grupos de la oposición, en lo que todo hay que relativizar. El conocimiento de la ciudad es muchísimo mayor, tenemos muchísima ilusión, yo personalmente tengo muchísima ilusión, muchísimas ganas,
y además yo creo que un proyecto de cara al futuro de Vitoria-Gasteiz que ilusiona y que además creo que da respuesta a lo que realmente tiene Vitoria y necesita Vitoria para que en el 2025, con esa llegada de la alta velocidad, estemos preparados para dar respuesta a lo que viene y a lo que va a ser el siglo XXI. Y Vitoria es una ciudad del siglo XXI y estamos trabajando para que así sea. Pues es que ricasco, alcalde, ha sido un placer como siempre tenerla aquí con nosotros. Es que ricasco, Subey. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en VTV.